¿Qué onda a todos? Sean bienvenidos a mi canal. Soy el Trini y este es mi primer video. Desde hace mucho tiempo he sido fanático de la temática de los icebergs cuando se hicieron viral un par de años atrás, y en estos momentos de mi vida que me encuentro desempleado, decidí realizar uno por mi cuenta, con el propósito de entretenerme un poco en lo que consigo chamba XD y sobre todo realizar algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Claro, esto será un pasatiempo común y el tiempo dirá qué pasará después. Con tanto iceberg en pleno 2025 ya existe de todo. Sin embargo, para introducirlos a este canal he decidido abordar un tema que al parecer no se ha realizado y que me pareció interesante encontrar en el grupo de la Sociedad Oculta del Iceberg Posting de Facebook, que me hizo crear este iceberg tomando como referencia los puntos detallados en la sección de comentarios, agregando y modificando mis propios puntos para generalizarles un contexto completo, el cual les presento ahora mismo. ¿Es el iceberg de situaciones normalizadas en México? Ya se la saben, vamos de lo menos a lo más turbio. Sin más que añadir, comenzamos. Nivel 1. México surrealista. La vida cotidiana de un mexicano puede estar llena de sucesos mágicos y surrealistas que nadie imaginaría que sucedieron, desde lo más absurdo hasta lo más increíble, y que las redes sociales han inmortalizado para la posteridad en forma de memes y chistes. Tenemos de todo: locales icónicos por sus nombres, venta de antigüedades en los tianguis, publicidad creativa, transporte de calidad, cursos de aprendizaje profesionales, policía eficiente, celebridades de Hollywood, personalidades famosas como el Canacas, el Ferraz y el señor del FUA, señores de la tercera edad demostrando su buena educación. Por solo dar unos ejemplos, solo podemos decir una cosa: México mágico. Hacer viral a personas equivocadas. Así como se han hecho virales personalidades de internet por fotos y vídeos de entretenimiento, lamentablemente se ha hecho bastante común darle mucha atención y popularidad a personas que realmente no se lo merecen, que solo se viralizan por alguna estupidez, provocando que se les infle un ego y un aire de superioridad ante todos, y para colmo, siendo personas con una moral bastante cuestionable y en algunos casos perturbadora. Fácilmente podemos clasificar aquí a muchos creadores de contenido en TikTok, pero como la mayoría son desconocidos, mejor pongo ejemplos más sonados como Alubita TikTok por su peculiar aspecto físico y embarazo desastroso, a MP3 y Cabezuco, que bueno, tienen un lore bastante extenso, José Torres el disque rey del alto mando, por arrojar la piedra y esconder la mano cuando lo descubren, Kuno, viralizado por una pasarela mediocre y canciones cringe, Alfredo Adame por ser un meme andante en televisión haciendo cualquier ridiculez, La Marza Aguirre por sus ideales en contra la educación en México, y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Rugidos de tripas. Esta es simple: en páginas de compra-venta como Mercado Libre, Amazon y principalmente en Facebook Marketplace, es bastante común que te encuentres con cosas seminuevas, usadas, sucias, destrozadas, quebradas o directamente inservibles, y que te las quieran vender a un precio como si fueran nuevo para que la persona que lo vende se jubile de una vez. Literalmente hay gente que vende cascajo, basura y pasto con la condición de que vayas a cortarlo y a recogerlo, jajajaja. Esto aplica también para los que colocan en renta una vivienda para los foráneos con precios sumamente exagerados para la zona y el tamaño que se les ofrece. Primero aviéntenles un bolillo antes de vender cualquier cosa. Lords y ladies. Son términos que se usan para exponer a personas captadas en video mostrando comportamientos prepotentes, discriminatorios, clasistas y abusivos, sintiéndose con un derecho de superioridad y poder para hacer y demandar lo que se le plazca, exagerando la situación en la que se encuentran y tratar de difamar desesperadamente a la persona o establecimiento con el que sientan que tienen un problema. Se ha hecho frecuente que en redes sociales siempre se exponga a un nuevo loro lady. Algunos casos populares son las ladies de Polanco, donde dos mujeres insultaron, golpearon y discriminaron a un policía por detenerlas cuando ocasionaron un incidente de tránsito. Lady Profeco, una mujer que amenazó con clausurar un restaurante simplemente por no tener mesa disponible. Lord Tacos, un hombre que amenazó con cerrar una taquería por supuestamente invadir su propiedad y tener una posición de gobierno, hasta les tiró el trompo de pastor. Lady Cubrebocas, por negarse a seguir las medidas de seguridad y sanidad en el transporte público en pleno auge del cobicho. Y el más reciente, Lord Trolebús, por ocupar dos asientos en el servicio de trolebús, uno para él y otro para su mochila, y al confrontarlo, le valió queso argumentando que había pagado los dos asientos.
Imprudencias al volante. No importa si tienes vehículo particular, usas el transporte público o utilizas los servicios de transporte por aplicación, como conductor o pasajero, en México es de cajón que a cualquier lugar al que te dirijas, sea lejos o cerca, te encontrarás con otras personas cuya licencia de conducir la sacaron con las patas, ya que muchos se pasan por el arco del triunfo las reglas de tránsito básicas, repito, básicas. Desde arrebasamientos imprudentes, cerrones para ganar el paso, ir en sentido contrario, pasarse semáforos en rojo, querer dar vuelta en donde no se permite, son algunos ejemplos de imprudencias al volante. Aquí también entran los motociclistas que se sienten de hule y se meten en todos los espacios donde creen caber, rebasan por la derecha, hacen caballitos pero sobre todo, no utilizan el equipo de protección correspondiente. Todo esto tiene como consecuencia incidentes viales que, en el peor de los casos, llegan a ser mortales. Mordidas. Probablemente el hecho más común por el cual lamentablemente se le relaciona directamente a México es el tema de las mordidas, ya saben, ese término para referirse al soborno hacia policías o autoridades de tránsito para evitar el levantamiento de una sanción o multa expensiva. Es conocido que estas personas te dicen que te pongas la de Puebla o que aflojes con una Sor Juanita, frases populares para sugerir que les des dinero y te puedas ir sin problemas. Lamentablemente, no importa si no infringes ninguna ley, puedes llegar a encontrarte con este tipo de personas en forma de retenes policíacos, que son comunes de encontrar en distintas localidades de México. Tratarán de espantarte con que supuestamente quebraste alguna ley de tránsito inexistente o que tienen un reporte sobre un vehículo robado, y si eres alguien que no conoce nada sobre leyes de tránsito o no tienes ningún tipo de documentación básica de tu vehículo, te van a torcer duro. Explotación laboral. Si bien es un punto que también sucede en otros países, en México es muy común que se normalice trabajar más horas de lo estipulado en la Ley Federal de Trabajo. Hay gente que llega a romantizar la explotación laboral. Generalmente se señalan a aquellos que tienen una posición de trabajo superior y una comodidad salarial como una jefatura, gerencia o dirección, quienes comentan que a sus trabajadores se les paga por trabajar sin importar la precariedad salarial, trabajar más de 10 o 12 horas diarias, no contar con prestaciones superiores a las de ley, realizar el trabajo extra de otros sin recibir alguna compensación monetaria o ser pagados con las famosas pizzas, la excesiva carga de trabajo rutinario, entre otras situaciones. Actualmente se están adjudicando leyes para poder evitar este tipo de situaciones, como la Ley Silla o la nueva jornada de trabajo de 40 horas semanales. Sin embargo, no quita que todo esto se sigue y probablemente se seguirá llevando a cabo. Nivel 2. Rapiñas. Son saqueos hechos por personas oportunistas que se aprovechan de la volcadura de una camioneta de carga o tráiler para robar la mercancía que transportaban. A veces llegan a ser violentos cuando los conductores tratan de impedir que se cometa la rapiña, pero las personas lo intimidan para que no se meta, para llevarse todo lo que puedan cargar. Aunque muchas veces, por loco que suene, se ha querido justificar como necesidad, pero este acto es básicamente catalogado como un delito y lamentablemente es común que cuando suceden, siempre resalta la impunidad, ya que cuando las autoridades llegan, ya es muy tarde y ya se han robado el 80% de mercancía suelta, además que el Código Penal Federal solo lo considera como robo si lo ejerce una pandilla, sucede dentro de una situación de emergencia nacional o se atenta contra bienes públicos. Infidelidad disfrazada como empoderamiento. Este punto más bien sería la curiosa forma en la que las mujeres definen el empoderamiento. No me dejarán mentir, en redes sociales, mayormente en TikTok es bastante común que te encuentres como las mujeres exponen sin ningún tipo de filtro experiencias o pensamientos bastante ridículos con respecto a los noviazgos y en contra de los hombres, como normalizar y justificar la infidelidad, el concepto del 50-50 el cual han malinterpretado con que solo se trata de dinero, y no olvidemos el trend del escuchamos pero no juzgamos, el cual fue la oportunidad de gloria de muchas mujeres para exponer su moralidad decepcionante sin que nadie les dijera nada porque ya saben, el hashtag. El problema con todo esto es, que siempre lo disfrazan como un empoderamiento, que es la forma en la que una mujer debería ser sin arrepentimientos y sin importar el qué dirán, mujeres en los comentarios defendiendo a capa y escudo estas acciones, incluso compartiendo orgullosamente sus experiencias, todo esto entre ellas comienza a normalizarse y la verdad da miedo de tener una pareja así. Tengo una conocida que literal comparte y publica cosas como estas y se siente bastante orgullosa de sí misma, en fin, patético. Gentrificación. Es un proceso de transformación urbana a causa de la llegada de personas con alto poder adquisitivo, generalmente extranjeros o empresarios, a zonas cosmopolitas como la Condesa, la Roma o Polanco que son habitadas por poblaciones con una calidad de vida común.
Esto provoca una revalorización del suelo, incremento en los precios de vivienda y cualquier tipo de servicio de hogar o de establecimientos, y cambios en la estructura comercial de la zona, forzando a desplazar a los habitantes originales a vivir en otras zonas porque ya no les alcanza el dinero. Si bien en los últimos meses se han llevado a cabo marchas y manifestaciones en contra de este fenómeno, la verdad es que desde los años 80 se han llevado a cabo políticas neoliberales para favorecer inversiones privadas en zonas metropolitanas para la llegada de turistas, futuros inversionistas y extranjeros con residencia, revitalizando visualmente los entornos, mejorando y construyendo servicios de establecimientos, a costa del desplazamiento de la población que ya era residente de esas zonas. Desde los años 80 hasta años recientes, la gentrificación ha sido algo común en México y que nuevamente, se les está prestando bastante atención para resolver los problemas que genera. El tráfico. No importa si utilizas el transporte público, usas servicio de transporte por aplicación o tienes vehículo particular, el maldito tráfico es el pan maldito de cada día para todos los mexicanos. Las principales razones son accidentes vehiculares por aquellos que manejan con las patas, construcciones, como la que vienen haciendo con el trolebús, cerrando carriles bajo una malorganización vial, inundaciones, que dejan estancados a todos por obstruir el paso a las principales carreteras de desplazamiento, como el triste caso de la Zaragoza, y por supuesto, las manifestaciones, porque la población prefiere afectar a su propia gente que solo quiere llegar a su trabajo o a sus hogares, bloqueando carreteras en vez de manifestarse en establecimientos municipales o gubernamentales. Hay quienes cierran la carretera manifestando la desaparición de una persona, pero también están los simios que se manifiestan por estupideces. Literal, hace unos días los changos de Valle de Chalco bloquearon la vialidad de la autopista México-Puebla, exigiendo de huevos que se les construya una estación de trolebús en esa zona. Jajaja, patético. Televisión cringe. La televisión mexicana está llena de momentos cringe y ridículos. Antes eran ocasionales y medio frecuentes como Pedrito Sola y la mayonesa McCormick, el Juay de Rito, la toalla femenina de Pati Navidad, lo que pasaba en el programa de Se Vale, el patético discurso del Teletón por no llegar a la meta, por mencionar algunos. Pero actualmente, ya diario te encuentras con algo cringe o ridículo en algún programa de la televisión, desde a MP3 tirándose un gas, entrenadora profesional recomendándote los ejercicios para unos glúteos naturales, conductores incomodando a una estrella internacional, conductores aconsejando sobre el transporte público, porque ellos también lo usan, ¿cierto? Alfredo Adame contra sus exparejas, Alfredo Adame versus Carlos Trejo, Alfredo Adame y sus clases de karate, capítulos sin sentido de un programa naco y estúpido, publicidades que salen mal, programas para juntar figuras públicas de internet y televisión solo para autoexponerse como malas personas y humillarse con sus propios comentarios y acciones, etc. Hacer todo a la mexicana. Esta expresión es bastante común y se refiere a hacer las cosas de forma improvisada, sin alguna planificación, a medias y sin saber si funcionará o no, que las cosas salgan como salgan, pues, si sale bien pues qué chido, y si no, pues ni modo. Todos los compatriotas mexicanos estarán de acuerdo que, en vez de solucionar o hacer las cosas por el camino seguro, aunque eso signifique una inversión considerable de dinero y tiempo, muchas veces preferimos hacer lo que se pueda con lo que se tiene para que sea rápido y no tener que gastar tanto dinero en ello para no invertir mucho, aunque como dicen, lo barato termina saliendo caro. Narcocultura. Lamentablemente, es un fenómeno sociocultural que gira en torno al crimen organizado y narcotráfico, glorificando, idealizando y normalizando sus estilos de vida, sus creencias, su lenguaje y sus prácticas delictivas, por distintos medios como la música con los narcocorridos y rolas bélicas, series y películas, que son las principales responsables de la glorificación de este tipo de cultura, redes sociales, por aquellos influencers o figuras públicas, que presumen el lujoso estilo de vida que tiene por meterse en ese mundo. Este tema representa una controversia nacional por la sugerente normalización bastante peligrosa y por la influencia negativa que se crea en la sociedad mexicana para involucrarse en ese mundo, cuando la triste realidad es que, detrás de esa aparente vida de riquezas, poder y glamour, hay un rastro gigante de sangre, sufrimiento, corrupción y sobre todo una sentencia segura, porque es bien sabido que cuando entras a ese mundo, solo hay una forma de salir de ahí. Nivel 3. Asaltos a transporte público. Lamentablemente, toda ruta de transporte público para trasladarse de un lugar a otro siempre carga con la probabilidad de sufrir un asalto a mano armada, ya sea porque hayas visto casos en redes sociales, en televisión o ya hayas sido víctima de esto. Como sociedad mexicana se ha normalizado el vivir con miedo, impotencia y resignación de sufrir de este delito día tras día, de que alguien se suba a tu medio de transporte, saque un arma de fuego o arma blanca y grite. Ya se la saben, frase tristemente reconocida y utilizada por las lacras para efectuar el asalto.
Aunque hay casos donde estos robos son frustrados por los mismos pasajeros o por la propia policía, la mayoría de estos son impunes y hasta llegan a ser trágicos. También se ha normalizado el no levantar la denuncia porque todos están de acuerdo en que no sirve de nada. Estafas por Internet. Es de los delitos cibernéticos más comunes y peligrosos a nivel internacional para engañar a las personas con el fin de robarles dinero, obtener datos personales, bancarios o contraseñas a través de métodos engañosos. Pero en México está a un nivel diferente. Podemos hablar de casos muy suaves como al niño promedio estafado por querer comprar su suscripción de consola a bajo precio, los señores calientes que depositan mucho dinero a mujeres en internet, a cambio de nada porque en realidad la mujer es un hombre, o las rifas falsas que engañan a muchas personas para participar con dinero y el ganador no existe o curiosamente es el familiar del organizante, pero lamentablemente, existen los casos fuertes, como aquellos que venden motocicletas a un precio exageradamente bajo, imitando credenciales oficiales de sucursales y simulando páginas web oficiales. Estos te solicitaban un enganche vía SPAY, método de pago alterno a plataformas de compraventa, a cuentas particulares presionándote de que ya casi no habían motos, y como es de esperarse, desaparecían con tu dinero. Pero el más trágico y común de estos, son los asaltos mediante la venta falsa de vehículos, donde personas se dedican a publicar vehículos a precios llamativos en grupos o páginas de internet. Personas interesadas contacten con ellos, lleguen a un trato y acuerden un punto de reunión para hacer el intercambio del vehículo por el dinero, solo para ser robados en el momento y en el peor de los casos, cobrarse sus vidas porque sí. Mi recomendación, nunca compren vehículos en Facebook Marketplace ni Mercado Libre, háganlo siempre de agencia aunque sea más caro, pero será seguro 100%. Matrimonios forzados. En las zonas más rurales de México, la tasa de matrimonios forzados es de un 30%, principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estadísticamente, un aproximado de 25% de mujeres que contraen matrimonio a la fuerza son menores de edad, principalmente porque son entregadas a cambio de bienes o dinero y en otros casos, por embarazos a muy temprana edad. A nivel nacional, México es el segundo país en Latinoamérica con más adolescentes mujeres casadas antes de cumplir la mayoría de edad, con cerca de 10,4 millones de casos estimados. Invasión a propiedad privada, también conocido como despojo de inmuebles o de predios, ocurre cuando terceros ocupan una vivienda, terreno o construcción sin autorización, mediante engaños, amenazas o violencia con la intención de apoderarse de ellas. En el mejor de los casos puede atentarse contra viviendas abandonadas, pero por otro lado existen grupos delictivos que aprovechan la ausencia de los propietarios para tomar posesión del lugar y defenderse a toda costa si hace falta. Es un problema persistente que en cierto contexto se está normalizando debido a la falta de castigo efectivo y deficiencias del Código Penal Federal, justificación social o resolución tardía por parte del Estado. Hasta incluso se ha perdido la esperanza de la justicia porque el propio Infonavit clamó que aquellas casas ocupadas ilegalmente pueden recibir un crédito, es decir, indirectamente fomentaron la invasión y están dejando impunes a quienes se dedican a despojar ilegalmente a otros de su patrimonio, apoyándolos para apropiarse de una vivienda de la manera legal. Simplemente difícil de creer. Balaceras. La violencia en México tiene casi infinitas formas de manifestarse, y entre ellas están las balaceras, enfrentamientos armados entre grupos criminales, fuerzas de seguridad o civiles armados, causando pánico, cobrando vidas de inocentes y dejando daños colaterales. Son la evidencia obvia de la inseguridad y presencia del crimen organizado en varias regiones del país. Generalmente se llevan a cabo por disputas de territorios entre grupos criminales, u operativos del Ejército o Guardia Nacional. En las zonas donde más suelen pasar las balaceras son en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por ser las zonas donde se concentran distintos grupos delictivos, y para las personas que residen en esos estados, se han resignado a aceptar la presencia de estos grupos delictivos y prepararse para la situación. En zonas escolares implementan protocolos obligatorios en caso de balaceras cerca de las instalaciones, incluso al escuchar las detonaciones de las armas de fuego, la gente ya no se alarma porque en palabras de una testigo, ya saben cuándo es el narco y cuándo es el ejército. Cobros de piso. Es una de las prácticas criminales más extendidas y temidas, especialmente en zonas con fuerte presencia de grupos delictivos. Se refiere a la extorsión sistemática hacia comerciantes, empresarios, transportistas o incluso trabajadores informales, exigiéndoles pagar una cuota monetaria a estos grupos a cambio de permitirles operar con tranquilidad su negocio o como forma de protección obligatoria para que su negocio no sufra algún incidente, y si se niegan a pagar, reciben amenazas constantes de atentar tanto contra su negocio como contra
su propia vida, hasta que lo cumplen y de paso envían un mensaje a los demás negocios para cooperar con el cobro o les sucederá lo mismo. Esta situación se ha normalizado por personas que se ven forzadas a pagar el cobro para que no les pase nada, ya que su negocio sería todo lo que tienen para subsistir, pero también hay quienes se ven forzados a mejor cerrar su negocio definitivamente y mudarse a otro lugar por su seguridad, por falta de protección del Estado y miedo a las represalias que estos grupos puedan llevar a cabo. Imagínate tener una idea de emprendimiento para generar dinero para tu proyección de vida futura y que personas maliciosas te exijan pagar una cuota obligatoria para que no te pase nada. Proselitismo. Es la acción de persuadir a otras personas de elegir una creencia, ideología o postura política a través de discursos, campañas, propaganda o debates. En México predomina el proselitismo en cuestiones de posturas políticas cuando son las temporadas de elecciones, ya que diferentes partidos políticos tratan de ganar tu voto tratando de convencerte de que son la mejor opción a través de sus propuestas y compromisos, lo cual está bien, pero depende bastante de la forma en la que lo hagan. Es común que ciertos partidos políticos busquen comprar tu voto a cambio de dinero, cosas materiales como despensas o tarjetas sucursales, que prometan cosas bastante complicadas de cumplir, pero sobre todo, hay partidos que no les importa los medios, les importa ganar a toda costa y como ejemplo, tenemos al partido de cierto color, que en 2021 invirtió 20 millones de pesos para pagarle a alrededor de 95 disque influencers para que subieran historias en redes sociales en plena veda electoral de por qué deberían votar por su partido. Entre estos influencers están Gabriel Soto, Raúl Araiza, Mariana Echeverría, Lambda García, Celia Lora, Gárgara Reptil y otros que la verdad son irrelevantes. Se llevaron una multa de 40 millones de pesos y un año de sanción sin propaganda política, bien lo dijo Facundo. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es posible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No mamen, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Neta, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron valen verga. Pirotecnia en Tultitlán. El mercado de la pirotecnia en México es una industria artesanal e informal arraigada en la cultura popular mexicana, pero a su vez bastante peligrosa, pese a los riesgos que conlleva tanto producirla como utilizarla, genera miles de empleos y es vital para la economía de las localidades donde se producen, por ejemplo, en Chignahuapan, Puebla, Zapopan, Jalisco, Celaya, Guanajuato y principalmente, Tultepec, Estado de México, considerado como la capital de la pirotecnia. Lamentablemente, ya es bastante frecuente que los incidentes con pirotecnia sucedan en estas localidades, pero sobre todo en Tultepec, que desde el año 2000 hasta la actualidad, se han registrado 45 accidentes relacionados a la explosión de pirotecnia e incendios provocados por la misma, con un saldo en conjunto de 169 personas fallecidas y 137 lesionadas. En junio de este año se volvió a registrar explosiones en cadena en los talleres productores de pirotecnia. La gente de esas localidades normaliza este tipo de accidentes, puesto que, absolutamente nadie ha aprendido del pasado y no implementan medidas estrictas para evitar los desastres. Nivel 4. Corrupción. Cuando escuchamos esta palabra, automáticamente pensamos en política y lo comprendo, es inevitable y esto ejemplifica lo tan normalizado que tenemos esto. Sin embargo, busco referirme a la corrupción en cualquier ámbito en general. Esto va de la mano el punto de los fraudes, probablemente no lo has visualizado directamente pero suceden constantemente, por ejemplo en las postulaciones de empleo no importa qué tan capacitado estés para el trabajo, existen casos donde los de recursos humanos se dejan influenciar por sus superiores para contratar a sus familiares o amigos a cambio de un soborno, aunque estos no tengan las habilidades necesarias, fraudes en la compra de insumos médicos para hospitales, partidos de fútbol arreglados, las estafas piramidales, los fraudes electorales, fraudes de licitaciones privadas para vender materia prima de baja calidad a precios expensivos, desviación de recursos, los abogados del diablo, apodo que se le da a los abogados que defienden a los criminales para que salgan libres, tergiversando las leyes a su favor o directamente sobornando a los jueces. Ajuste de cuentas. Se refiere a los actos de violencia ejecutados como venganza o castigo por parte de grupos delictivos en respuesta a traiciones, robos, deudas, disputas territoriales o deslealtad entre sí.
Por lo general son ataques directos planeados para privar de la vida a sus objetivos, no importa el lugar, a veces dejando un mensaje intimidatorio que exprese lo que les puede pasar a aquellos que osen meterse con ellos. Estos ataques son frecuentes en los distintos estados de México en general y en su mayoría se atenta contra personas que se metieron con el crimen organizado o que trabajan para organizaciones rivales, aunque también hay casos donde los ajustes de cuentas no son siempre por parte de la delincuencia, también se relacionan a problemas familiares, cobros de herencias, infidelidades y más, pero tristemente se han visto normalizados ante comentarios como, seguramente andaba en malos pasos, pues no te llegan a matar porque sí. Pero este robó más. Es una expresión bastante común en México, especialmente para contextos de impunidad y corrupción, utilizada para justificar o minimizar una cosa en comparación con otra. Un ejemplo perfecto es la comparación de gobernaturas actuales con las gobernaturas del pasado, alegando que si bien hay decisiones políticas y sociales muy cuestionables que han hecho las personas que toman el cargo de liderazgo de nuestro país hoy en día, defienden que los anteriores líderes hicieron cosas peores, que con ellos estábamos peor que ahora y que simplemente ellos robaron más al pueblo mexicano. Esto se aplica para futuras gobernaturas de cualquier posición de poder. Esta normalización refleja una cultura donde la corrupción es tan común como para minimizarla entre niveles, para ver quién fue el que menos roba, porque entonces, ese es el mejor. Robo por necesidad. Suena absurdo como para ser verdad, pero real. Hay gente que quiere justificar los delitos de robo por mera necesidad, que se ven forzados a robar en su desesperación de no conseguir un trabajo y que en palabras de ellos, no les queda de otra. Esto es una deshumanización a la justicia y contrasta negativamente hacia los valores éticos y morales de una sociedad como para creer que esto debería ser algo común, ya que quieren normalizar un delito grave aparentando que hay razones humanas para cometerlos, pero yo me pregunto, si esas personas roban por necesidad, entonces las personas que trabajan, ¿por qué lo hacen? Violencia de género. Es un problema estructural persistente y muy grave que afecta al género femenino y que también incluye a integrantes de la comunidad LGBTQ+. Se manifiesta en actos de violencia o discriminación basada en la identidad de género de una persona, sufriendo daños físicos, psicológicos y mayoritariamente, mortales. La normalización de este tipo de violencia es un fenómeno complejo y decepcionante, pues desde hace décadas se ha enseñado comúnmente que el hombre debe mandar o controlar a la mujer, minimizan el dolor de las víctimas culpándolas por lo que sufrieron, los agresores de estos crímenes quedan impunes para luego cobrárselas con la persona que lo denunció y la sociedad tristemente ya se la sabe, que la justicia actúa demasiado tarde o simplemente no actúa. El movimiento feminista ha sido la responsable de alzar la voz ante esta situación como una respuesta colectiva, exponiendo ser víctimas de agresores que siguen libres sin algún tipo de castigo, y sobre todo por aquellas víctimas que pagaron con su vida. Acusaciones feministas. Si bien el feminismo es parte de la manifestación contemporánea crucial como respuesta colectiva a la violencia de género, impunidad y el machismo sistemático, y que las mujeres alzan la voz como una expresión de dolor, hartazgo y lucha por la justicia ante situaciones graves que rodean a todo México, como los feminicidios, desapariciones, acoso sexual, violaciones, es bastante polémico y preocupante pensar que se está haciendo común que cierto sector de mujeres, ojo no todas, levanten acusaciones falsas de cometer alguno de estos crímenes por malicia, venganza, simple odio al género masculino o por más increíble que suene, por mero entretenimiento, sabiendo que tienen un enorme grupo feminista que la respalde y sobre todo que le dirán, yo te creo amiga, a pesar de que no haya pruebas que demuestren sus acusaciones, te quieren señalar como culpable del crimen sí o sí por solo ser hombre, que no te hace diferente de todos en el mundo y que seguramente, muy en el fondo sí serías capaz de cometer esos delitos. Estos casos tristemente desprestigian al movimiento feminista y generalizan a todas para desacreditarlo, buscan dañar la reputación de alguna figura pública arruinando su vida profesional aunque se haya demostrado su inocencia, y en otros casos, buscan difundir odio hacia un inocente para victimizarse por mera venganza. Mi opinión es que, así como no todas las feministas son iguales, los hombres tampoco son todos iguales, aunque les duela, se entiende las razones del feminismo y sus distintas formas de expresarse, pero si realmente eres una mujer feminista, no denigres a tu propio movimiento con estas acciones, dan pena, sobre todo aquellas que son radicales anticonstitucionalistas anticapitalistas, que son extremistas con este tipo de situaciones sin razón aparente. Romantización de la pobreza. El idealizar positivamente a la pobreza es un fenómeno social que quiere aceptar y difundir sin cuestionamientos que es algo natural e incluso bonita, en vez de verla como injusticia estructural que debería ser eliminada.
Principalmente las personas que se encuentran en esta clase social, que según son el 30% de la población mexicana, es decir 38,5 millones de personas, son las que normalizan esta calidad de vida y se niegan a mejorar su estatus económico, defendiendo que son mejores por su humildad, que son pobres pero honrados, que viven mucho mejor de esa forma y que mientras tengan que comer, lo demás no importa. Pero aquellos que se encuentran en una clase social más alta no se quedan atrás, pues se han normalizado comportamientos clasistas hacia las personas de escasos recursos, tomándose fotos con ellos cuando les ayudan, haciéndoles bromas, comentarios clasistas y humillaciones disfrazadas de empatía social y en casos más absurdos, mediante trends de TikTok como lo es ahora la tendencia de ojitos mentirosos, que si bien inició como un reflejo visual y simbólico para evocar las realidades urbanas de algunas zonas de México como un orgullo local, dignificando los barrios populares y el propósito del maquillaje de payaso más allá de venir de una película mexicana, hay quienes llevaron este trend a lo absurdo por querer simular una precariedad, estetizando la pobreza utilizando como fondos para vídeos sin realmente comprender el contexto real, básicamente romantizando la pobreza solo para hacerse viral y entrarle al trend. Nivel 5. Grooming. Se refiere al acto donde un adulto busca ganarse la confianza de un menor de edad con el fin de construir una relación sentimental para poder escalarla a otras cosas más íntimas. No confundir con los PDFs, ya que estos manifiestan un deseo sexual directo como tal, de todas formas ambos entran en este punto. Mayoritariamente se da a través de redes sociales, chats de videojuegos o apps de mensajería. El proceso consiste en contactar intencionalmente con el menor de edad y utilizar halagos, regalos, mentiras y sobre todo, una manipulación emocional aprovechándose de su inocencia para que todo quede en secreto, para después intentar obtener material íntimo o en el peor de los casos, organizar encuentros presenciales para cometer un abuso bajo un falso consentimiento, sin que nadie se dé cuenta, ni los padres. Tristemente algunos medios y redes sociales han querido presentar este tipo de actos como algo simplemente prohibido o pasional, ignorando que realmente es un delito y distorsionando la gravedad del abuso, normalizando indirectamente esta situación, porque si bien no lo aprueban de forma directa, si se minimizan los casos, se ignoran o no los identifican como violencia. Hoy en día, los menores de edad tienen acceso a redes sociales y contar con su perfil público, donde cualquiera puede ponerse en contacto con ellos si no restringe su información personal y cometer este tipo de cosas. Casos de grooming son conocidos como Sergio Andrade y Gloria Trevi, y el de Luis de Llano con Sasha Sokol, cuyas relaciones fueron cuando tenían entre 14 y 16 años, a raíz de manipulaciones de estos hombres con promesas de fama y éxito en el mundo de televisión y música, con la condición de cumplir sus deseos más íntimos, y el caso más sonado actualmente y el que más me duele, es el de Mauricio Guerrero Guevara, o mejor conocido como Mau, streamer y youtuber que ha sido cancelado por sostener una relación sentimental con una chica de 15 años cuando él tenía 20, y por acosar a una chica argentina de 13 años con mensajes sugerentes. Enfrentamientos en partidos de fútbol. Sinceramente, no comprendo cómo los fanáticos del fútbol llevan su disque pasión y lealtad a su equipo a un nivel tan extremista como para ejercer violencia contra otros. Cuando los equipos de fútbol mexicanos ostentan un partido amistoso, los fanáticos pierden el control sin razón aparente, simios que les encanta provocar a la fanaticada rival provocando peleas, golpizas, desastres y sobre todo, pánico hacia las personas que solo querían disfrutar de un partido de exhibición en paz y con toda su familia. Esto sucede mucho con equipos que en la historia deportiva ostentan una disque rivalidad como el Chivas contra el América. Los casos más lamentables fueron el motín de Querétaro contra Atlas en 2022, donde se desató una batalla campal en las gradas durante el segundo tiempo. El partido se suspendió por el minuto 62 y desató el pánico y desorden público, con familias asustadas por proteger a sus niños, quitándose sus camisetas para que no sufran de agresiones por apoyar a su respectivo equipo, nacos y estúpidos de la fanaticada del Querétaro, golpeando insensiblemente a otros fanáticos del Atlas solo porque sí, desnudándolos y arrastrándolos violentamente y sintiéndose orgullosos de ello. Se estimaron al menos 26 heridos, 3 de gravedad, y aunque las autoridades deportivas reportaron un saldo blanco, en redes sociales se mostraba otra cosa, imágenes donde había personas golpeadas y tiradas al suelo aparentemente sin signos vitales. El equipo Querétaro solo se llevó una sanción de partidos a puerta cerrada por un año. Uno más reciente es partido entre Tigres contra el América en este año, donde igual se hizo viral en redes sociales como fanaticada del equipo de Tigres atacaba sádicamente a fanáticos del América. Se hizo viral un clip donde un americano
americanista quiere escapar de los agresores, pero se tropieza y al verlo, uno de ellos le suelta una patada brutal a la cabeza que literalmente lo noquea. No se sabe si le causó un traumatismo o algo peor. Lo curioso de esto es que ninguna televisora habló de esto. Definitivamente el fútbol es un deporte con la peor fanaticada, me dan asco este tipo de situaciones y lo triste de esto es que ya es común que estos enfrentamientos se lleven a cabo en cada partido amistoso que hay. Encubrimientos. Delitos que ayudan a los involucrados a evadir la justicia, ocultando discretamente evidencias o directamente manipularlas y destruirlas, o destacando otras situaciones más graves para minorizar el delito o consecuencia de sus actos y decisiones, y aquí en México es bastante común ver a personas encubriendo los delitos de sus familiares a toda costa, defendiendo que ellos no serían capaces de cometer algo así y entorpeciendo las investigaciones para no proceder en su contra, la propia policía manipulando las pruebas de un crimen o plantando evidencias a inocentes para castigarlos injustamente, servidores públicos ocultando actos de corrupción, por poner unos ejemplos, el mexicano promedio ya espera que cuando los responsables de un delito no son juzgados ni castigados por sus actos aunque las pruebas estén ahí, se sabe que hubo mano negra para protegerlos. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos con la desviación de recursos y aprobación de leyes que alzan los precios de materias primas y de combustible, alegando procesos democráticos inexistentes e inflando las cantidades y costos de transporte e impuestos. En estos encubrimientos también podemos abarcar las cortinas de humo, hechas para desviar la atención de la población mexicana de polémicas y actos de corrupción y delictivos. Ya ustedes seguramente conocen algunos ejemplos de esto, como la disque leyenda del chupacabras en los 90s, leyenda mediática creada para desviar la atención de la crisis económica que sufrió el país y la gran devaluación del peso mexicano, los montajes de arrestos en vivo como el del caso Florence Cases en 2005, las bodas televisadas de Angélica Rivera y Peña Nieto, y la de Derbez con Alessandra Rosaldo, que fueron promovidas como eventos glamurosos y virales, pero que a su vez, desvió la atención de temas como el aumento de la inseguridad y el aumento de gasolina, por mencionarles algunos, y no duden que en el futuro, seguirán sucediendo más encubrimientos, aunque ya es bastante difícil ocultarlos porque, las redes sociales e internet siempre sacan todo a la luz, no importa el tiempo que pase. Desapariciones. Es turbio pensar que en México, se reportan un promedio de 40 desapariciones al día, personas privadas de su libertad, sin dejar rastro de su paradero y que lamentablemente, el 70% de las víctimas aparecen sin vida en fosas. Seguro has sido testigo en redes sociales mientras bajas en tu feed, de personas que comparten una alerta de búsqueda por la desaparición de una persona o un menor de edad. Estas alertas son publicadas por grupos y páginas de Facebook de tu localidad, entonces imagínate la enorme cantidad de páginas que se dedican a compartir noticias y hechos de otras localidades sobre desapariciones. Es preocupante como cuando se escucha sobre alguna desaparición, ya no se genera un impacto mediático como antes, no hay respuesta efectiva del Estado y los familiares de la víctima se quedan sin apoyo para la búsqueda. La única forma que una desaparición tome fuerza y se actúe inmediatamente, es si genera ruido mediático en redes sociales, como lo fue el caso de Devani Escobar, los 43 de Ayotzinapa y el de la niña Paulette, que si algo tienen en común estos casos junto con más que no mencioné, es que la televisión aprovechó para documentar insensiblemente estas desapariciones y al final nunca se hallaron a los responsables, insultaron enormemente la memoria de estas víctimas y de paso lucraron con ellos. El que no tranza no avanza. Frase creada por mexicanos para mexicanos, refleja una visión cínica y crítica sobre la corrupción en la sociedad, describiendo que para progresar en este país, tienes que hacer trampas, hacer lo que sea necesario para avanzar o si no te quedas atrás, te quedas estancado, que si quieres tener éxito en un entorno corrupto, pues debes participar en esa corrupción. Esta frase es considerada de cultura popular en México y es algo que sucede día a día en cualquier ámbito que se imaginen, tan solo vean cómo hay personas que llegan al poder no solo en cuestiones políticas, sino también en el mundo de la música, del internet, de la televisión, entre otros. Periodismo sangriento. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos años, múltiples reporteros y periodistas han sido privados de su vida, de su libertad o amenazados por investigar los temas de la delincuencia organizada, corrupción, desviaciones de recursos, etc. A pesar del riesgo, los colectivos de este sector se comprometen a exponer la verdad de estos actos, aunque esto signifique arriesgar su propia vida e incluso de sus familiares y seres queridos, pues su futuro depende de las condiciones de protección y seguridad para ejercer su profesión. Trágicamente, es bastante común que se reporten ataques armados en contra de estas personas.
También nos referimos a periodismo sangriento, cuando estos medios muestran gráfica y explícitamente la violencia que sucede en nuestro país que, si bien puede tener efectos negativos como la revictimización, es una forma de denunciar y visibilizar la cruda realidad que las autoridades quieren ocultar e ignorar que existe. Esto también ha normalizado el terror que las personas sienten de que esto sucede en el lugar donde viven, y hablando del terror, el miedo constante de salir a la calle. Con lo que hemos visto a través del iceberg, dime, ¿te sientes seguro a la hora de salir a la calle? La violencia se ha vuelto un fenómeno sistemático y una constante preocupación de que no importa a dónde vayamos, podemos ser víctimas de un asalto, de un robo, de una balacera, de un secuestro, de un accidente de tráfico mortal. El miedo que las personas sienten al salir a la calle a trabajar, a divertirse, a lo que sea, es una normalización forzada al estar rodeado de una inseguridad, violencia, impunidad y desconfianza no solo con la sociedad, sino con las propias autoridades que se supone deberían protegernos. Ya es normal vivir con miedo de pensar quién viene caminando detrás, no salir a altas horas de la noche, evitar ciertas zonas donde hay mayor actividad delictiva, no utilizar el teléfono a la vista pública, no retirar grandes cantidades de dinero en cajeros, etc. Entre familiares y amigos se enseñan a cuidarse ante la posibilidad de ser víctima de cualquier delito, porque la violencia ya es algo estructuralizado, y más cuando ya has sido víctima de estos crímenes. Por ejemplo, si ya has sufrido un asalto a transporte público en una ruta que forzosamente tienes que tomar para llegar a tu hogar o trabajo, ¿qué haces? No tienes el capital suficiente para adquirir un vehículo particular, no puedes invertir dinero en usar servicios de transporte por aplicación, tienes que seguir usando la misma ruta, pero con el miedo y preocupación que vuelvas a ser víctima de estos delitos. Nivel 6. Cualquier tipo de crimen está normalizado. Piensa en cualquier tipo de crimen que hayamos visto o no en lo que va del iceberg. Todos sin excepción son comunes en México, se destacan por la impunidad y han evolucionado erráticamente en una aceptación social, han dejado de causar indignación colectiva o sorpresa, pues ya son parte de la vida cotidiana de un mexicano, convirtiéndose en un grave problema ético, político y cultural. Estos delitos ya están tratados como un hecho rutinario, sin cuestionar mucho el trasfondo y pues, como lo dije anteriormente, ya es una costumbre vivir con miedo e insensibilizar los hechos, porque no se hace nada al respecto para reducir esta inseguridad y no queda de otra más que aguantar. Bien dicen que cuando un crimen deja de indignar, no solo se repite, sino se convierte en rutinario, y cuando la violencia es una rutina, la sociedad ya pierde capacidad de defenderse. Es mejor reírlo que llorarlo. Con todas las cosas trágicas, turbias, mortales y terroríficas que pasan en México, las dificultades sociales, económicas, corruptas y de violencia presentes en la vida diaria de un mexicano, han orillado a enfrentar todas estas adversidades con optimismo y buen humor, pues se sugiere que es mejor desarrollar un sentido de resiliencia para afrontar estos problemas y situaciones que nos rodean, con humor y ánimo, a tener que estar encerrados en la tristeza, preocupación y miedo por la cruda realidad que se vive día a día. No tiene sentido sentenciarse a sí mismo a una vida de miedo constante, porque eso no es vida. No significa que tengamos que negar el dolor o dificultades que otros cargan, pero sí es un intento de motivación a vivir la vida y no dejarnos llevar por un pensamiento constante de que en cualquier momento, seamos víctimas de algún delito. La justicia no existe. Solo tengo una cosa que decir en esto: o la justicia actúa demasiado tarde, o simplemente, no actúa. Los mexicanos se han dejado de preocupar por el ejercimiento de la justicia y han normalizado la deficiencia de la misma. Más del 90% de los crímenes no se resuelven ni se penalizan, los delincuentes quedan impunes. Desigualdad social donde aquellos que tienen el suficiente poder tanto adquisitivo como social tienen más probabilidades de obtener justicia, o más bien, la compran para obtener resultados. Desconfianza ciudadana, falta de voluntad política. La justicia es un sistema frágil, desigual y completamente permeable a la corrupción. Mientras no me afecte a mí. Y para finalizar, tenemos que destacar la falta de empatía, la insensibilidad, indiferencia y actitud individualista de cierto sector de la población mexicana que simplemente decide ignorar todo lo que suceda en México. No le importan los crímenes, los asaltos, las desapariciones, los fraudes, las invasiones, la corrupción, el periodismo, las balaceras y todo de lo que hemos hablado. Prefieren no involucrarse en lo absoluto y se cierran a decir la frase más normalizada en todo México: bueno, es feo lo que está pasando en mi país, pero pues mientras no me afecte a mí, no me importa. Yo seguiré con mi vida y me preocuparé cuando me suceda algo, pero por lo mientras, no es mi problema.
Con esto concluimos el iceberg, te agradezco infinitamente por quedarte a verlo completo y darle una oportunidad. Me tomó una semana de realizar no por la investigación, sino por la edición porque en primera, yo no sé nada de edición, y en segunda porque lo hice desde una computadora Mac con procesador de hace 10 años jajaja, fue milagro que no explotara esa madre. En fin, por favor comenta qué tal te pareció mi primer iceberg, échame un bolillo con un like y dame ánimos con tu suscripción al canal en lo que consigo chanda. Yo soy el Trini y ahí nos vemos.